vamos a hablar de un manga cuyo éxito se debe a la confluencia de diferentes elementos. El primero es que Arakawa, la autora, pertenece a un minúsculo y exclusivo grupo de autoras femeninas quienes deciden dedicarse al género shonen, la demografía básicamente de varones, en contraposición con el gran grueso de las mangakas, quienes es más común verlas en revistas shoujo, es decir, las revistas de demografía femenina. En este caso, las autoras, como por ejemplo habíamos visto el caso de Rumiko Takehashi en otro video de esta colección, suelen tener cierto tipo de sensibilidad que los autores hombres carecen en la mayoría de los casos, y también en el aspecto visual suelen darles un poquito más de ternura a sus diseños, lo que hace que se vuelvan mucho más amigables al ojo y que suele pegar bien este estilo, sobre todo en adolescentes de ambos géneros. Estamos de acuerdo. Después, otro elemento que favorece mucho a esta obra también es que Arakawa se nutre, por supuesto, de una tradición espectacular que hubo de shonens durante la década de los 80, mediados diría yo de los 80, y durante toda la década de los 90, pero que, lejos de hacer como otros mangakas, tal es el caso que siempre voy a nombrar para enojo de algunos, es Kishimoto, el de Naruto, quien lo hace de una forma muy burda, eso sí, dándole un diseño muy fresco. En este caso, ella toma ciertos tópicos, los entiende, pero los hace propios y también se nutre de influencias distintas a las habituales del manga. De hecho, ya que sea una historia que no está situada en Japón y que elige una Alemania o un prototipo de Alemania, porque no es exactamente Alemania, pero es una sociedad inspirada fuertemente en la Alemania de, por ejemplo, los años 20, ya le da como un aire muy propio y muy distintivo, y eso hace a que uno vea un fragmento de este manga o de sus versiones animadas muy al pasar y vos ya sabés que sí, eso fue el Metal Alchemist, lo cual es decir un montón. O sea, está en las antípodas de cualquier obra genérica. Después hay otro elemento también, quizás no conocido por todos, que es una artista que proviene del campo. Ella vivió mucho tiempo fuera de la ciudad, sobre todo en su juventud y adolescencia, y eso se ve muy reflejado en el contexto donde arrancan los hermanos Elric, los protagonistas de esta obra, y también en la noción que tiene de ciertas cosas de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, uno cuando vive en el campo, la vida y la muerte se vive de otra manera. Tenemos que recordar que la mayoría de los granjeros, por ejemplo, viven de sacrificar a los animales que crían, muy distinto a nosotros que tenemos nuestros animales domésticos, los cuales en muchos casos son nuestros familiares, pero para ellos, quizás sacando a los perros y a los gatos, y quizás a los caballos, el resto son como comida o materia prima, y es también como se asienta este círculo de la vida, ¿no? Que en este caso es la ley de transmutación, de dar algo para recibir algo, que es muy importante en esta obra. Bueno, ahora hablando de la obra en sí, se publicó en una revista de mangas de la editorial Square Enix, quienes son más conocidos por básicamente por dominar el género del rol japonés en los videojuegos, teniendo las dos marcas insignia que son Final Fantasy y Dragon Quest, que eran originalmente de Square y de Enix, y después la empresa se fusiona y absolutamente lo tienen todo. Entonces también es como que esta obra en cierto aspecto mama un poco de la influencia de estos títulos, sobre todo en mi opinión más de Final Fantasy, para alejarse un poquito de lo que uno espera de un shonen arquetípico, que son peleitas, subidas de nivel y no mucho más, y en cambio proporcionarnos un sistema de poderes basado también en la lógica, en el desarrollo personal, en sí todo lo que plantean con la alquimia. Bueno, como dije antes, esta obra arrancó a principios del 2000, concretamente en el 2001, finalizando en el 2010, y nos narra las desventuras de dos hermanos, los hermanos Elric, quienes, para intentar revivir a su fallecida madre y siguiendo los pasos de su abandónico padre, quien era un alquimista, deciden romper un tabú, que es que básicamente, si bien en este mundo la alquimia es algo de uso cotidiano,
jamás se debe usar para revivir a alguien o crear vida. Eso es una gran prohibición entendida por todos, pero que estos chicos, con toda su inocencia y también con su soberbia, porque ambos son extremadamente talentosos, deciden idear una fórmula, la cual es básicamente hacer un desglose de lo que compone químicamente al ser humano y decir, bueno, pongo todo esto acá y traemos de vuelta a mamá. Bueno, lo que traen no es mamá, es una aberración la cual no se llega a ver, pero que entendemos que es una figura toda deformada y grotesca e inhumana. Y el precio a pagar es, en el caso de Alphonse, su cuerpo entero. Y en el caso de Edward, es en principio su brazo, que después también se extiende a su pierna para poder recuperar el alma de su hermano y anclarla a una armadura que estaba ahí de decoración. Entonces tenemos a dos hermanos básicamente que también son discapacitados, porque a uno le faltan las dos extremidades y el otro directamente ni tiene cuerpo, lo cual termina siendo una ventaja en muchos aspectos, pero bueno, también está su forma de sentir, que es la de un niño, encima quien no puede tener tacto, no puede comer, no puede dormir, duda constantemente de cuán humano sigue siendo, al ser un objeto inanimado que se mueve. Hay un montón de cuestiones. Obviamente Edward termina recibiendo extremidades metálicas de muy buena calidad, producto de Pinako, quien es una mecánica vecina de la granja, que es la abuela de Winry, quien es una amiga de la infancia de los chicos y el principal interés amoroso de Edward, que tienen esas constantes relaciones de amor y odio, de histeriqueo, de golpeos, tan común en los mangas, pero que bueno, es bastante entrañable al no ser el foco de la historia, sino ser un condimento para bajar un poco la tensión en momentos, después de momentos que son bastante fuertes. Porque el viaje de estos chicos justamente se enfoca en encontrar la piedra filosofal, lo cual es algo que se dice, al menos teóricamente, existió en la vida real y que era con lo que los alquimistas, también de la vida real, podían convertir de repente piedras en oro, que en el medioevo, que es la época donde fue el auge de los alquimistas, era como lo más grande que había. O sea, vos tenías oro y ibas y te comprabas un reino y eras el que daba las órdenes. Entonces, en el caso de el mundo de Fullmetal Alchemist, la piedra filosofal es algo, siendo la alquimia como algo de todos los días, es algo que la lleva a otro nivel, pudiendo romper con las reglas de lo establecido. En este caso, recuperando lo que les costó el chistecito de la madre. Bueno, para esto también Edward se tiene que terminar volviendo un alquimista estatal, quienes son básicamente soldados de su nación, que cumplen encargos, a veces hacen investigaciones, etc. En este caso conoce a Roy Mustang, quien es quizás el más destacado, que usa la alquimia más que nada para hacer ataques de fuego, haciendo un chispazo con sus guantes, lo cual es muy distintivo y muy canchero y se ve muy bien. Tenemos todo un contexto acá que a mí me resulta de lo más interesante, porque Arakawa utiliza esta obra justamente para hacer algún tipo de desarrollo por ahí en la política, cosa que no es tan común en el manga shonen, y menos en un producto japonés que suelen tener una postura ideológica bastante marcada, digamos, como aliado de Estados Unidos a nivel mundial, ¿no? Y es que, además de las obvias referencias a la Alemania de la época de la Segunda Guerra, por ejemplo, siendo el rey de ese país de título Führer, o sea, ya le estamos diciendo todo, también hace una suerte de crítica a la postura imperialista de Estados Unidos por esos años, mostrando un conflicto entre esta nación proto-alemana con otra nación llamada Ishbal, que es de Medio Oriente, la cual padeció horrores en una guerra hace algunos años, las cuales todavía siguen ahí abiertos, ¿no? Y de donde sale un terrorista llamado Scar, quien tiene muchas reminiscencias con Bin Laden. No físicamente, pero sí conceptualmente. Entonces digo, bien, estamos ante un shonen fresco, diferente, interesante, con influencias de otros lugares, que también nos intenta hablar un poquito desde la narración y desde las peleas y desde la exploración de cómo funciona el mundo real, digo, porque cada quien puede opinar lo que quiera y puede haber gente que esté a favor de Estados Unidos, gente que odia a Estados Unidos, digo, pero que Estados Unidos cada 2 o 3 años invade un país y sobre todo en Medio Oriente viene pasando, no sé, desde la Guerra del Golfo, por ejemplo. O sea, es una realidad y me gusta que ella lo use para hacer algún tipo de desarrollo ficticio con sus personajes. En el caso de la Alemania de los años 30, 40, o sea, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, hay especial énfasis en el trabajo de Mengele,
mostrando los terroríficos e inhumanos experimentos que se hacen con la alquimia, siendo por ejemplo quizás el pic, ese recordado y tremendo y traumático episodio donde Joe Tucker experimenta con su hija Nina y con su perro, no pudiendo encontrar maneras de presentar el proyecto de ese año. Él, para mantener el estatus de alquimista estatal, tenía que todos los años presentar una investigación. Si bien los primeros años había hecho algo más o menos potable, los años anteriores ya estaba medio venido abajo, y en la desesperación del crear una quimera parlante, lo cual era su proyecto, termina creando un monstruo con su hija y su perro, y bueno, una cosa totalmente grotesca y fuerte que seguramente nos dejó traumados a todos los que lo leímos, desde ya. Después, esto da pie, bueno, a ver más experimentos, a entender qué es la piedra filosofal, porque al final termina siendo un conjunto de almas. En realidad se sigue aplicando el mismo principio de pagar un costo, el tema que en un fragmento muy chiquito concentra muchas almas, entonces de última vos seguís pagando, pero es tanto lo que tenés ahí, es tanto, entre comillas, el crédito que tenés, que te puede dar cosas enormes. Y justamente la guerra de Ishbal fue un ritual para conseguir una piedra filosofal, haciendo también una alegoría a cómo Estados Unidos invade estos países en Medio Oriente para saquearle su petróleo y justamente mantener el estilo de vida que se vende como el americano, como dicen, la americana. Con respecto a los antagonistas de esta obra, tenemos a los homúnculos, quienes se nombran como los 7 pecados capitales, quienes son unos seres inmortales, muy diferentes entre sí, tanto en ideología como en diseño. No todos están alineados, destacándose al resto Envy, quien tiene su propia agenda y que, a pesar de como se muestra originalmente, resulta ser dentro de todo un buen tipo, que hacia finales del arco general se alía con los protagonistas. Después tenemos la incursión de algunos alquimistas de otro país un poco más alejado, fuertemente basado en China, que usa la alquimia de otra manera y que también están buscando la piedra filosofal. Y como dije antes, todo esto explota en una suerte de complot, donde nos enteramos que el gobierno de este país, inspirado en Alemania, y tiene muchos más planes para seguir produciendo piedras filosofales a base de tragedias, y los protagonistas los detienen con un montón de aliados que se van haciendo en el camino. Caso, por ejemplo, el oficial Armstrong, que es otro alquimista que está muy inspirado en Hulk Hogan, o por lo menos así lo veo yo. Y tenemos la hermana de Armstrong, que maneja un ejército del norte. Como dije, tenemos estos alquimistas chinos, que entre los que destacan un príncipe que está como más alto en la sucesión, y después una nenita muy chiquitita que va con un pandita, que sería otra princesa, pero de las últimas familias, digamos, o de los últimos hijos del rey, que en realidad tuvo hijos con muchas mujeres, al estilo Matsumasa Kido. Bueno, ella es la que menos posibilidades tiene, pero consiguiendo la piedra filosofal es como que dice, bueno, quizás mi familia o mi clan, o como lo quieran definir, podría llegar a alzarse como los coronados. Bueno, desde ya todo esto converge en una épica batalla final en las calles de la capital, donde nos enteramos que todo fue orquestado por una figura primigenia que venía desde la antigüedad, pero como decirle miles de años, de donde también provenía el padre de los protagonistas, quien es un hombre extremadamente longevo. Tenemos esta batalla final donde después finalmente Edward no recupera sus miembros, pero sí logran recuperar el cuerpo de Alphonse, perdiendo en el proceso todas las memorias de lo que pasó. Y ese fue el precio que pagó justamente para recuperarlo, todo el conocimiento que adquirió en la aventura. Creo que con esto cubrimos todo. La idea también es que quien no lo haya leído le incentive a agarrar el manga, que se editó prácticamente en todos los países hispanohablantes. Y si no, ya saben, en internet se consigue todo. Hay 2 adaptaciones del anime. Una más viejita, que es la que dan en Animax, que se hizo mientras estaba publicando el manga. Entonces llegó a adaptar hasta cierta parte y después fue por un vino totalmente original, pero bastante bueno. De hecho, si por ahí leíste el manga, yo te recomendaría que la veas también como una historia alternativa. Le dan una explicación distinta, pero muy original y bastante interesante a las cosas. Y después tenés otra llamada Brotherhood, que es la adaptación literal de la historieta, o sea, casi capítulo por capítulo, sin demasiadas diferencias. Solo me resta decir que si te gustó este video te voy a pedir un like, y si lo podés compartir muchísimo mejor. Y que si da la casualidad de que justo es tu primer video en Papalopoulos, te invito a que te suscribas, así ves el resto de episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Mangas en la Memoria. Hasta pronto.